Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo nuevo. Vamos a hablar en este vídeo del tema de las podas, aprovechando que estamos en el mes, de las podas, pero no solo para el aguacate. Y ahora no es que haya que podar en el mes de febrero, pero el mes de febrero, por lo menos por aquí, por las Islas Canarias, es el mes, se le dice el mes de las podas, porque se poda viña, vid, como se le conoce en la península, la parra de la uva, la viña se conoce aquí, desde los rosales, desde... Prácticamente por eso el mes de la poda suele ser febrero. Aquí estamos viendo un árbol pequeño, de pequeño tamaño. Esto es entre una mezcla entre poda de formación y poda de aclareo. Sabemos que los árboles de aguacate hay que podarlos, porque si no el árbol de aguacate tiene mucha rama y es bueno, ya lo hemos visto en otros vídeos, que la planta de aguacate, como estamos viendo aquí, no tenga ramas tocando en el suelo, para que haya una aireación por abajo de la planta, como estamos viendo aquí, que haya una iluminación por dentro de la planta, seguimos viendo la misma planta. Entra luz y hay aquí estamos viendo, por ejemplo, una buena relación en esta planta que es pequeña. Estamos viendo ¿veis cómo está el centro aireado? Está todo aireado. Más o menos hay una buena relación, más o menos, entre el tamaño de la planta con su hoja. Tampoco hay que dejar las plantas con dos ramitas nada más. Hay que hacer unas podas, pero eso, que tenga su buena relación entre las hojas que dejamos, las ramas y el tamaño de la planta, ¿vale? Porque la planta también necesita su hoja para hacer todos los procesos de fotosíntesis y todo eso. Pero bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, yo pienso que esté pues más o menos bien podada. No hay rama tocando en el suelo. Buena aireación por el centro. Esto va a volver a echar más ramas, ¿sabes? Que a veces podemos decir, no, me pasé un poco con la poda. No pasa nada, porque va a volver a brotar. Pero tampoco dejemos las plantas demasiado sin hoja. La hoja también le hace falta a la planta para hacer todos sus procesos. Acordémonos, la hoja es como si fuera el estómago de la planta, donde se hace el intercambio de savia bruta, savia elaborada, donde... la fotosíntesis con el tema del sol, o sea, ahí es una parte fundamental. Si la planta no tiene hoja, la planta se muere. Entonces necesita su cantidad también de rama y de hoja. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono. Tengo un curso de nutrición del aguacate. Son casi 4 horas de videocurso. No es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Me podéis hacer consultas personalizadas. Repito, no de manera gratuita, pero si alguien tiene algún problema con su planta de aguacate, que yo le pudiera ayudar o lo que sea, pues me habla por ahí, por ese número de teléfono, vía WhatsApp. Están en todos los vídeos, en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hay un número de teléfono, cualquier cosa por ahí, o el curso de nutrición, que está bastante bien para que aprendas a abonar tus plantas de aguacate. Bueno, seguimos con este vídeo. Ahí estamos viendo ahí una bolita, pero eso no es de este año. Estos son unos vídeos de estos del año pasado. Todavía no estamos en esta fase. Yo todavía no estoy en esta fase de cuajado de fruta. Esto es un vídeo antiguo que lo quise poner para manera de orientación. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? Esta fase será ahora. Esto es del año pasado. Esta fase esto será en primavera. Dentro de 3 meses. Cuando ya se acabe la floración y empiece el cuajado de fruto. 2 meses, 3 meses, depende del tiempo. ¿Qué pasa? Entramos en primavera aquí en Canarias, en España. Empiezan las nuevas brotaciones. Hay otro proceso de poda. Que el vídeo es cuando se poda. Bueno, antes de seguir, la poda fuerte es que hay varios podas. Ahora, como estamos viendo, para no perdernos, como estamos viendo en las imágenes, esto sería una poda en verano. En verano se hace el despunte. Si quieres tener tus árboles, por ejemplo, en mi caso, que yo es lo que recomiendo por muchos motivos, hacer el despunte de verano, que son todas estas ramas rojas, pero cuando ya las nuevas brotaciones por la parte de arriba del árbol, para cortarle el crecimiento hacia arriba, hacia el cielo, para que nos entendamos. Le cortamos los brotes de arriba para que la planta, ya por ejemplo cuando tiene ese tamaño de aproximadamente 4 metros, yo le corto
le paro el crecimiento vegetativo por arriba, haciéndole un corte. Ya este año cuando lo vaya a hacer, voy a grabar vídeo, obviamente, y voy a decir por dónde es bueno cortar, que es por debajo del anillo, cuando ya no quieres que tu planta siga creciendo. Por ejemplo, en estas que ya tienen casi pues 3,5 metros de altura, algunas 4 metros por ahí. Yo no quiero que crezcan más, yo quiero que crezcan hacia los lados. Y no me interesa tener árboles muy altos porque se dificulta todo, las labores, el sulfatar, el mantenimiento del árbol, ¿me entienden? Entonces yo en mi pequeña finca pues los intento tener así para que no crezcan muy altos. Esto se consigue eso, en la brotación de verano. Ahí estamos viendo como eso, repito, esto no es un vídeo de ahora, esto es un vídeo del año pasado, que sería aproximadamente dentro de un par de, no, más bien en primavera, un poco más adelante. Cuando el aguacate está pequeñito, principio de verano, puede ser abril, mayo, pues esto puede ser en mayo. Entonces por esas épocas, final de primavera, principio de verano, por ahí en verano, se hace lo que es el despunte. El despunte por arriba para esos nuevos crecimientos vegetativos, pues pararlo. La otra parte, la poda más grande, por así decirlo, se hace. Ya hablamos que el mes de febrero es cuando el mes de las podas. Normalmente por aquí por Canarias se hace un poquito antes, en enero. ¿Cuándo nosotros vamos a podar el árbol más, un poquito más fuerte? Un poco más, que vamos a quitar algunas ramas más gordas y todo esto. Después de la cosecha. Tu árbol de aguacate, porque hay varias podas. Acabamos de ver el despunte de verano para cortarle el crecimiento hacia arriba. Pero la poda de aclareo con formación, que es la poda que más le vas a sacar a tu árbol de aguacate, pues la poda la vas a hacer justo después de que tú coseches. Normalmente la cosecha del aguacate Hass aquí en Canarias empieza en diciembre. Y todavía por esta época mucha gente está cosechando todavía. Estamos en diciembre, enero, febrero, marzo, incluso hasta abril. Ya ahora empezamos con la época de floración. Entonces tenemos esos 3 meses de que son diciembre, enero, febrero, incluso marzo, que son esos meses de recolección, de cosecha del aguacate Hass. Cuando tú coseches tu árbol, yo estoy hablando de aquí, de Canarias, ¿no? Cuando tú le saques la fruta a tu árbol, es cuando vas a aprovechar a hacer una poda un poco más fuerte, más radical, para que nos entendamos. Que vas a sacar alguna rama más, aprovechando que tu árbol no tiene fruta. ¿Vale? Ese sería el momento. Pero durante todo el año, ahí estamos viendo, por ejemplo, una planta ahora, que es la planta de los injertos. Yo esta planta, por ejemplo, de los injertos, que ya mirad cómo estaba en su época, ahora he grabado vídeos hace poco. Poda de formación constantemente. Yo constantemente voy sacando alguna que otra rama de mis árboles de aguacate sin mirar en qué mes estoy. ¿Vale? Resumen, para no hacer vídeo muy largo, que a veces sé que me enrollo un poco hablando. La poda más fuerte. Vamos a empezar por esta. La poda de formación de un árbol pequeño se la vamos a hacer según va creciendo. Vamos a ir haciendo, no tenemos que estarnos fijando en mes. Incluso en los otros árboles, que hay una rama que está tocando el suelo y no tiene aguacate, se la saco. No estoy esperando que sea enero, que sea febrero para hacer la poda más fuerte. No, se la cojo y se la saco, no hay problema. Que hay mucho chupón por dentro del árbol, es verano y se lo saco. Yo no estoy esperando a que sea enero o febrero para hacer la poda. Pero sí es verdad que la poda más fuerte la hacemos suele ser por estas épocas, un poquito antes, cuando se cosecha la fruta de aguacate. Poda de formación en árbol pequeño, o sacar alguna que otra rama de tu árbol de aguacate constantemente. Durante todo el año puedes hacer alguna que otra poda, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí te aconsejo que si es una poda un poquito más fuerte, pues la hagas ahora por esta época, en enero, febrero, suele ser, que es cuando se cosecha la fruta. No te vas a poner a podar con las ramas si las ramas tienen fruta de aguacate. Entonces se aprovecha ese momento para hacer una poda más fuerte.
poda de formación, poda quitar alguna que otra rama, quitar a chupón en cualquier momento del año, y después la poda de para cortar el crecimiento, que se llama despunte de verano, pues ahí lo estamos viendo, lo vimos anteriormente, que es en verano. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que quede claro, y saludos.